bienvenidos a este taller de conversatorio y de conocimiento sobre el decreto 170. En esta oportunidad vamos a conocer los principales factores que influyen en este decreto, los temas que se tratan sobre este decreto y también el paso a seguir para poder ingresar e implementar este decreto. Evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica tiene que ser de carácter integral e interdisciplinaria. Se debe considerar en el ámbito educativo la información y los antecedentes entregados tanto por profesores, por la familia del estudiante o por el responsable de este, o el propio alumno según corresponda, así como las orientaciones técnico-pedagógicas que el Ministerio de Educación defina para estas materias, y en el ámbito de la salud, los criterios y las dimensiones de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, y las orientaciones definidas por el Ministerio de la Salud, de manera de tener una visión sistémica que dé cuenta de las fortalezas, las dificultades y los factores contextuales de cada estudiante. Esta evaluación diagnóstica se registra en un formulario único proporcionado por el Ministerio de Educación a los profesionales competentes que realicen esta actividad. Este formulario contendrá el diagnóstico y la síntesis de la información recopilada en el proceso de evaluación diagnóstica. Deberá dar cuenta de los antecedentes relevantes del estudiante, de su familia y de su entorno, y también de las necesidades de apoyos específicos que estos necesitan en el contexto educativo y familiar. Por otra parte, también tienen que especificar los procedimientos y pruebas empleadas en este proceso de evaluación y consignar la fecha en que corresponde llevar a cabo la reevaluación. Y también podemos decir que la coordinación de profesionales para la elaboración del formulario será de responsabilidad del sostenedor del establecimiento educacional en que esté matriculado el estudiante. Este formulario deberá contener la firma de los profesionales responsables en los diferentes ámbitos de esta evaluación realizada. Cuando el equipo evaluador requiera contar con mayores antecedentes e información para poder definir el diagnóstico, deberá derivar a los estudiantes a otros profesionales, médicos o asistentes sociales o especialistas, debiendo dejar constancia de esta derivación en los formularios únicos. En el formulario único, a que se refiere el artículo que ya mencionamos en el video anterior. Una vez recibidos los informes médicos solicitados, el equipo evaluador podrá determinar el diagnóstico definitivo del estudiante. Los resultados de la evaluación del estudiante deberán ser informados por escrito y a través de una entrevista a la familia o la persona responsable del estudiante. Dicho informe deberá describir de manera comprensible el diagnóstico y también las necesidades educativas especiales que se deriven en el mismo. La evaluación de los estudiantes que presentan una necesidad educativa especial deberá ser un proceso que considerará al menos una evaluación diagnóstica de ingreso, una de egreso y también evaluaciones periódicas de acuerdo a las pautas técnicas que se fijan en el presente decreto para cada déficit o discapacidad. Los alumnos con necesidades educativas especiales deberán ser reevaluados anualmente. La reevaluación constituye un nuevo proceso de evaluación que será también de un carácter integral. La evaluación diagnóstica será financiada con los recursos de la subvención especial, sin ningún otro juicio de los aportes que puedan realizar la familia del alumno o de la alumna. Anualmente, el establecimiento educacional deberá elaborar un informe que se dé cuenta de los avances obtenidos y que determinen la continuidad y el tipo de apoyo requerido. Este informe deberá ser elaborado de acuerdo a las instrucciones que establezca el Ministerio de Educación y estar documentados con evidencia del trabajo realizado durante el año escolar. Toda la documentación que se reúna en el proceso de evaluación es de propiedad de la familia, del estudiante o del estudiante adulto. Sin embargo, este deberá ser disponible para efectos de control y fiscalización del Ministerio de Educación. Respecto al egreso, este deberá ser documentado con un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo realizado en el estudiante y también de las orientaciones pertinentes de este. La familia o los apoderados del niño deberán recibir un informe con la síntesis de los aspectos más importantes del trabajo realizado y también con recomendaciones que orienten los apoyos que deben continuar dándole al estudiante. Estos antecedentes del estudiante deben ser devueltos a la familia
Y también debiendo la escuela dejar una copia de este informe que contiene la síntesis diagnóstica y de las intervenciones realizadas también durante el periodo en que fue beneficiaria de la subvención de las necesidades educativas especiales de carácter transitorio, de la educación especial, diferencial y el incremento de la subvención si corresponde. Cabe también destacar e informar que los niños y niñas de nivel de educación parvularia que presenten algún trastorno específico del lenguaje y no reciben ningún tipo de atención educativa formal regular podrán asistir a una escuela especial de lenguaje. El decreto 170 va dirigido especialmente a niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales, ya sea de carácter permanente o transitorio. Para que se pueda impetrar por un estudiante la subvención de necesidades transitorias, este debe tener cursando al menos un año de escolaridad básica regular y acreditarse que en el periodo ha recibido una apropiada atención pedagógica. Es decir, que se puede destacar las dificultades del estudiante durante el primer año y evaluar la presencia o no del trastorno del término para que pueda acceder a los recursos de la subvención en el segundo año. Además, se debe solicitar la evaluación de salud para confirmar si se trata de un trastorno o dificultad específica del aprendizaje. Los profesionales competentes según el trastorno o déficit asociado a la necesidad educativa especial que esté presente tanto en el área educativa como el área de salud, además indica criterios y procedimientos específicos para dicha evaluación. Ahora les voy a ir nombrando los diagnósticos y los profesionales que intervienen en esto. Para empezar, tenemos trastornos específicos del aprendizaje, que esto puede ser diagnosticado por un profesor de educación especial, un psicopedagogo, un médico pediatra, un neurólogo, psiquiatra o médico familiar. Trastorno específico del lenguaje, fonoaudiólogo, profesor de educación diferencial o especial, médico pediatra o neurólogo, psiquiatra, médico familiar. Déficit atencional con y sin hiperactividad o trastorno hiperactivo. Médico neurólogo, psiquiatra, pediatra, médico familiar, médico sistema público que cuente con asesoría especialista de acuerdo a lo establecido. Déficit atencional con y sin hiperactividad o trastorno hiperactivo. Médico neurólogo, psiquiatra, pediatra, médico familiar, médico sistema público que cuente con asesoría especialista de acuerdo a lo establecido por el Fondo Nacional de Salud, psicólogo, profesor de educación diferencial o psicopedagogo. Multidéficit o discapacidades múltiples y sordoceguera, médico neurólogo, oftalmólogo, otorrino, fisiatra y otros especialistas según corresponde. También un psicólogo y un profesor de educación diferencial. El autismo, la disfasia también por un médico psiquiatra, neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo o profesor de educación especial diferencial. El autismo, la disfasia también por un médico psiquiatra, neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo o profesor de educación especial diferencial. La discapacidad visual, médico oftalmólogo, neurólogo y profesor de educación diferencial o especial. Discapacidad auditiva, médico otorrinolaringólogo o neurólogo y profesor de educación especial. Bueno, antes de hacer el procedimiento de ingreso a pie, debemos saber que primero se realiza una prueba de evaluación diagnóstica, la cual es llevada a cabo por diferentes profesionales competentes para aquello. Esta prueba se hace a través de instrumentos y procedimientos, los cuales buscan llegar a la necesidad educativa especial que presenta el estudiante. Esto con el fin de poder ajustar su ficha curricular, sus pruebas y poder brindarle el apoyo que requiere. Y con esto podemos llegar a darle un mejor recurso educativo al niño y mejores oportunidades, acortando las brechas tanto sociales como académicas que pueden llegar a presentarse en el camino. Esta prueba de evaluación diagnóstica se realiza tanto como para necesidades educativas transitorias y como para necesidades educativas permanentes. En relación con la permanencia en el pie, se deben realizar reevaluaciones psicopedagógicas cada 2 años,
tanto a niños con necesidades educativas permanentes y necesidades educativas transitorias. Esto con el fin de poder ver el avance psicopedagógico que ha obtenido el niño durante su estadía en el PIE y poder darle un informe a la familia, ya que se debe mantener informada en todo momento de los avances del menor. También con esto se puede valorar su posible egreso del PIE o mantenerlo dentro de este mismo. Bueno, para poder abarcar aún más en este tema, decidimos hacer una encuesta, el cual se llama Encuesta de Educación Especial, donde vamos a abarcar 3 grandes temas como el decreto 170, el PIE y también el proyecto de ley de autismo. Para esta oportunidad planteamos 5 preguntas fundamentales que tienen estrecha relación con el tema abordado, que es el decreto 170. En primer lugar, tenemos la primera pregunta, que es: ¿estás de acuerdo que el número de atención a niños con necesidades educativas especiales, tanto transitorias o permanentes dentro de un establecimiento, sea limitada? La segunda pregunta es: ¿crees que el PIE actualmente lleva una buena implementación en los establecimientos? La tercera es: ¿crees que en todos los colegios con PIE se efectúan realmente las adecuaciones curriculares si así lo merita? En cuarto lugar, ¿crees que existe un lucro en las subvenciones por estudiantes con alguna necesidad educativa especial en los establecimientos? Y por último, ¿qué opinas sobre el proyecto de ley de autismo en Chile? Bueno, en relación a las respuestas que pudimos recopilar de estas 20 personas que fueron encuestadas, podemos deducir lo siguiente. La pregunta número 1, que era si estás de acuerdo que el número de atención a niños con necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes dentro de un establecimiento, sean limitadas, podemos afirmar que el 75% votó que no estaba de acuerdo, un 15% votó que tal vez estaba bien implementado esto, y el 10% dijo que sí, estaban de acuerdo que sean la atención ilimitada. La segunda pregunta plantea si acaso el PIE actualmente llevaba una buena implementación en el establecimiento. El 70% respondió que no llevaban una buena implementación en los colegios. El 25% dijo que tal vez llevaban una buena implementación, salvo algunos detalles, y el 5% afirmó que sí. En relación a la pregunta número 3, que planteaba si crees que todos los colegios con PIE se efectúan realmente las adecuaciones curriculares si así lo meritan, el 65% respondió que no estaban de acuerdo que se efectuaban dichas adecuaciones. El 30% de las personas encuestadas respondieron que tal vez hay establecimientos que sí los hacen y otros que no, y el 5% solamente dijo que sí habían buenas adecuaciones curriculares en el PIE y que se implementaban. Finalmente, la pregunta número 4, si acaso crees que existe un lucro en las subvenciones por estudiante con alguna necesidad educativa especial. En los establecimientos, el 75% votó que sí hay un lucro, que sí se visualiza un lucro en estas subvenciones. El 20% afirmó que tal vez pueden haber algún tipo de lucro y solo el 5% respondió que no existe un lucro. En relación a la pregunta número 5 sobre el proyecto de ley de autismo, fue una pregunta que se respondía con argumentos, por lo tanto no graficamos, ya que no era una pregunta de sí, no o tal vez. Como objetivo principal de este taller, principalmente fue el poder conversar y conocer el decreto 170. A grandes rasgos, los principales puntos que debemos tener como profesionales en conocimiento de este decreto. Principalmente los profesionales competentes que intervienen en cada diagnóstico, también el proceso de evaluación de ingreso al PIE y también los tiempos establecidos, las normas para cada subvención sobre este decreto. A modo de conclusión de esta encuesta, podemos afirmar que fueron 20 personas encuestadas, en el cual el 63,34% de estas está de acuerdo que hay un cuestionamiento respecto al funcionamiento de este decreto y también un cuestionamiento a sus subvenciones. Y el 34,82% se vio reflejada en omisiones
acerca de las respuestas escritas sobre el proyecto de ley de autismo, ya que no conocían de este proyecto de ley y otros simplemente conocían la existencia de este proyecto, pero no conocían a profundidad lo que planteaban. El taller que acabamos de implementar tenía como objetivo principal el poder buscar una mejora en la comprensión del decreto 170, aclarando las principales dudas y también los principales procesos que involucran este decreto.